Ahora en sus Biblias, hermanos, por favor, en segundo de Samuel, capítulo 12, por favor, segundo de Samuel, capítulo 12, y le ruego que se pongan de pie. Vamos a leer de manera alternada hasta el versículo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos reunimos en el 15. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y él enfermó gravemente. Oremos. Padre celestial, imploramos, clamamos por tu gracia sobre nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos edifique en esta hora. Permite que podamos tener corazones sensibles, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Aparta toda clase de estorbo que Satanás y sus aliados quieran poner, Señor, y permítenos comprender tu palabra, y permítenos también tomar acción en ello. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Este es uno de los pasajes más impactantes, a mi parecer, de la Biblia. Es uno de los pasajes en los cuales vemos la falta de criterio de un hombre, de un rey que Dios mismo había puesto sobre su pueblo Israel. Vemos o denota este pasaje la falta de sensibilidad que el rey de Israel tenía para la palabra de Jehová. Es uno de los pasajes tristes en la Biblia, escuchar y saber que David cometió semejante pecado,
que David cometió semejante atrocidad, que David mató a espada a Urías Eteo para quedarse con Betsabé, su mujer. Es uno de los pasajes tristes y uno de los pasajes que dejan ver un poco el lado oscuro, por así decirlo, o por de alguna manera mencionar el pecado de David. Y aún más impactante es, hermanos, que unos capítulos antes, y ahorita vamos a ir allá, Dios había bendecido de una manera tremenda a David. Dios había dado el reino a David. Dios había entregado a los enemigos de David en su mano. Dios había engrandecido a David. Mire lo que dice en el capítulo 5 y el versículo 9, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 5 y el versículo 9 dice, ahí, hermanos, si me acompañan, 5:9 dice: y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, ¿qué dice, hermanos? Estaba con él. En el capítulo, ahí mismo en el capítulo 5, pero ahora note por favor el versículo 12, dice: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había, ¿qué dice, hermanos?, engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. En el capítulo 5 y el versículo 17, ahora miren lo que dice ahí: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente, ¿qué dice, hermanos?, entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos, el 22, volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. En el capítulo 6 y el versículo 12, ahora note lo que dice ahí, hermanos. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Jehová entregó a los enemigos en mano de David. Jehová engrandeció a David y a su reino. Ahora David había orquestado que el arca de Dios regresara hasta Jerusalén, y dice la Biblia que iban danzando y dando saltos y júbilos ahí, porque venía el arca de Dios a Israel, venía el arca de Dios a Jerusalén, a la ciudad de David. En el capítulo 7 y el versículo 1, mire lo que dice ahí.
Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová, ¿qué dice, hermanos? Está contigo. Dios pacta con David ahora. Dios no solamente entregó a sus enemigos, no solamente permitió que trajeran el arca, ahora estaba haciendo un pacto con el rey David. En el versículo 12, mire lo que dice ahí, por favor. Segundo de Samuel 7:12. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré pues de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si no hubiera sido suficiente que Dios entregara a los enemigos en manos de David, que Jehová afirmara el reino de David, que Jehová bendijera de gran manera a David y a su reino. No solamente eso, sino ahora pacta con David y le dice: tu casa y más se va a levantar uno de tus entrañas, el cual yo le voy a dar el reino perpetuo. Él va a ser mi hijo y yo seré su padre. No solamente bendijo Dios a David, sino también hace pacto con David. En el capítulo 8 vemos, hermanos, que David despliega ejércitos para extender sus dominios. Miren lo que dice ahí, capítulo 8 y el versículo 1. Después de esto aconteció que David, ¿qué dice, hermanos? Derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. El versículo 3: asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,600 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios y a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por doquiera que fue. También Dios permitió que David extendiera su reino, que David extendiera su dominio. Mire lo que dice ahora el versículo 1, capítulo 10, versículo 1. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar, en lugar suyo, Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, los rapó a la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob,
y a los sirios de Soba 20,000 hombres, y a pie del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Is-Tob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo su ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Is-Tob y de Maaca estaban por aparte en el campo. Viendo pues Joab que le presentaba la batalla de frente y la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se vinieron a reunir, y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él, mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobán, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. No solamente Dios entregó a sus enemigos en su mano, no solamente Dios pactó con David, no solamente Dios engrandeció el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando David era rey, sino que también Dios le permitió que extendiera su dominio. No había ejército que podría hacerle frente al ejército de David y sus valientes. No había quien pudiera venir en contra del pueblo de Dios, porque Dios estaba con David y Dios estaba con su pueblo. Y daba a Dios la victoria de las batallas. Pero qué triste el capítulo 11, hermanos. Aconteció, dice, el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén
aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente de lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. Entonces Urías Eteo envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro. Y murieron algunos de tus siervos, de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová tal hecho. Tomar la mujer de Urías, de uno de sus soldados, mientras este hombre combatía por el honor de su patria. Se llegó a ella concibió y envió decir a David: estoy encinta. Entonces David orquesta toda una novela. David orquesta toda una película. David maquina cómo encubrir su pecado. Trae a Urías, le dice que vaya a su casa, él no quiere ir. Entonces lo regresa a la guerra y lo ponen en el frente de la batalla para que muera. Después de esto viene Natán a David, y es donde comenzamos a leer. Y mire por favor lo que dice, hermanos, el capítulo 12 y el versículo 7 en adelante dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. El versículo 9 me conmueve. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Natán pregunta al rey David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué te atreviste a tener en poco lo que Dios había ordenado, lo que Dios había mandado desde la ley de Moisés, que decía: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni te llegarás a ella? ¿Por qué tuviste en poco el mandamiento de Dios? ¿Por qué hiciste eso, David? Si tenías a todas las mujeres que tú querías, ¿por qué tuviste en poco? Te emberrinchaste y tuviste en poco la palabra de Dios.
Me suena como algunos cristianos hoy en día. Esta palabra que nos menciona aquí precisamente para palabra quiere decir consejo, instrucción, mandamiento, decreto o decreto real. Quiere decir discurso, ley y voluntad. David tuvo en poco la voluntad de Dios. David tuvo en poco el mandamiento de Dios. Y Natán enfrenta al rey y le dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Me suena como a algunos cristianos que si Natán estuviera en nuestro tiempo, tal vez personalmente vendría a nosotros y nos diría: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué echaste en saco roto los mandamientos de Dios? ¿Por qué no atendiste, decidiste ignorar lo que Dios quería para ti? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Qué fuertes palabras, hermanos. Qué fuertes palabras. David, después de todo lo que Dios había hecho por David, le había dado victorias en batalla. Después de que Dios le había engrandecido su reino, después de que Dios había bendecido a David, David ahora hace este pecado y viene Natán y dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Mire lo que dice Deuteronomio 28:20. Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 20. Mire lo que dice ahí, por favor. 28:20. Dice: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. ¿Cómo es que tomamos en poco la palabra de Jehová? ¿Cómo es que decidimos voluntariamente ignorar la voluntad de Dios, el consejo de Dios? Hay al menos 10 síntomas, o hay al menos 10 acciones que un cristiano hace cuando se está alejando de Dios. Las voy a leer rápidamente. Número 1, la falta de oración. Cualquier pretexto es bueno para no orar. La falta de tiempo, tal vez, la falta de ganas, la falta de sensibilidad a la oración. Cualquier pretexto es bueno para no orar. Cualquier pretexto es bueno para no leer la palabra de Dios, para no tener una relación con Dios. Cualquier pretexto es bueno para no venir a la iglesia. Número 3. Cualquier pretexto o excusa son buenos para ignorar el llamado de Dios a la iglesia. Número 4. Cambia su música cristiana por música secular, por la música de este mundo. Número 5. Tiene más emoción al escuchar temas de la actualidad que de Dios. Hay más emoción en saber que Checo Pérez subió al podio el domingo. Hay más emoción saber que tal o cual equipo de fútbol ganó el campeonato. Hay más emoción en saber que tal día fulano boxeador va a pelear. Hay más emoción hoy en día por los temas de la actualidad que por los temas cristianos. Generalmente sus amigos o sus relaciones no son con otro cristiano o con otra cristiana. De hecho, mirábamos en la mañana: qué concordia Cristo con Belial. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo hay, dice la luz, con las tinieblas. Qué concordia Cristo con Belial. ¿Qué hay? ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? No, nada. Pero es uno de los síntomas que nos alejamos de Dios. Es que es buen empresario, me puedo asociar con él para tener un negocio próspero. El negocio de mi vida, pastor, es que usted me tiene envidia, pastor. Usted no quiere que yo prospere. No, hermano, la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Número 7, juzgamos con poca santidad el pecado del mundo. Juzgamos con poca santidad la aberración del mundo. Cristianos hoy en día ya están diciendo, ay, es que no pasa nada, no tiene nada de malo que yo vea una película de terror. No pasa nada, pastor, de que yo vaya y lleve a mis hijos a pedir dulces a Halloween. Generalmente juzgamos con poca santidad las cosas del mundo, y es la palabra favorita. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Yo no sé por qué el pastor y los hermanos en la iglesia me quieren tener replegado allí. Me quieren tener arrinconado. No quieren que me divierta. Cristianos yendo al carnaval. Cristianos haciendo cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que se vieran. Cristianos bautistas fundamentales, independientes, rajatablas, comeclau y escupe tachuelas. Hay más emoción por ver. Hay poca santidad. Juzgamos con poca santidad las cosas del mundo. Número 8, no nos duele cometer pecado. No nos duele convivir con el pecado todos los días, vivir en pecado. No nos duele saber que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. No nos duele pensar que Dios se ofende al ver nuestras vidas tiradas al pecado, inclinadas al mundo, a los deseos pecaminosos. No nos duele saber y entender cómo está el corazón de Dios con esto. Cada vez hay más cristianos con poca santidad. Hay cada vez más cristianos que no les duele cometer pecado. Hay cada vez más cristianos que son indiferentes al pecado. Hay cada vez más cristianos que dicen, no pasa nada, es indiferente, o sinceramente a mí me da igual. Si él se quiere al infierno, pues que se vaya al infierno. Pero la Biblia dice, a otros salvando, arrebatándolos del fuego. Es por eso la poca interés de venir a predicar, de repartir folletos en la calle, de invitar a la gente a la iglesia. Porque somos indiferentes a la necesidad de otros. Estos son solamente síntomas de alguien que se está alejando de Dios. Son solamente síntomas de alguien que está dándole la espalda a Dios. Probablemente usted no se da cuenta. Probablemente usted piensa que todo está bien. Pero el Espíritu Santo, si es que habita en usted, le acusa de que nada está bien. No queremos servir a Dios. No nos inmiscuimos en los negocios de nuestro Padre. Venimos a la iglesia a dormir. Venimos a la iglesia a chismear. Venimos a la iglesia a repartir los libros del abono, de la Arabela, yo no sé qué cochineros. Se ha perdido el celo por Dios. Nos es indiferente el pecado. Nos es indiferente el pecado del mundo. Oímos por allá que fulano de tal violó a su hija, que fulano de tal abandonó a sus hijos en el tambo de la basura. Escuchamos que ya fulano de tal anda con cosas malas. Y decimos, pues pobre. Pero somos indiferentes al pecado del mundo. Somos indiferentes al pecado del mundo. Y número 10, simplemente nos alejamos de Dios y todo lo que Dios representa. Y ahora Dios no es el rey en nuestra vida. Y ahora yo soy mi propio rey de mi vida. ¿Cómo nos han vendido la idea de que, tú eres dueño de tu propio destino? ¿Sí? ¿Sabe cuál era su destino? El infierno de fuego por la eternidad. De eso sí era dueño. Pero Cristo, con su gracia y su misericordia, nos salvó y nos dio una esperanza viva.
sin más nos alejamos de Dios. Sin más damos la espalda a Dios. Y veremos si la palabra de Dios es predicada y creemos que el hermano o el pastor lo trae contra mí. Hermanos de esta silla se levantan enojados y se salen dándole la espalda a la palabra de Dios, teniendo en poco la palabra de Dios. Pero es que no es el predicador, no es el pastor, no es el hermano que predica o que enseña en la escuela dominical. Es que Dios le está acusando de su pecado, pero usted dice, oye, es que el pastor sabe y lo trae contra mí. Nos alejamos cada vez más. Y más, y más. Y nos alejamos cada vez más y más y más de Dios hasta que nos salimos del límite de la gracia de Dios. Entonces, su hijo o su hija enferma y está a punto de morir. Y entonces sí venimos y decimos, Señor, por favor, sana a mi hijo, sana a mi hija. Dios nunca te corrió. Dios no te invitó a que te fueras. Usted solo se fue. Pero gloria a Dios por la bendición y por la misericordia de Dios. Amén. Pero qué triste. Nos alejamos de Dios sin más. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de todo lo que Él representa. Pero creemos que estamos bien, así como David creía que estaba bien. Hasta que viene Natán y dice, tú eres aquel hombre. ¿Por qué desechaste la palabra de Jehová? ¿Por qué desechaste todo lo que Dios te había dado? ¿Por qué desechaste por un berrinche tuyo lo que Dios quería hacer contigo? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Mire lo que dice Proverbios capítulo 13 y el versículo 13. Ya vamos a acabar. Yo sé que les gusta eso. Proverbios capítulo 13 y el versículo 13. Proverbios 13:13. ¿Cuáles son las consecuencias o qué pasa por menospreciar o abandonar a Dios y su palabra? ¿Qué pasa si abandonamos los preceptos de Dios? ¿Qué pasa si damos la espalda a la voluntad de Dios? Mire lo que dice ahí Proverbios 13:13. Si a alguien le falta, ¿sí traen Biblia, muchachos? Sí, no sé si les pueden prestar una Biblia a nuestros invitados, por favor. Proverbios 13:13. Proverbios 13:13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Dice, el que menosprecia el precepto, el que menosprecia el precepto, el que tiene en poco el precepto, dice la palabra de Dios, perecerá por ello. Así que la primera consecuencia, y no precisamente hay un orden, pero la primera consecuencia es destrucción. Mire lo que dice ahora Isaías capítulo 1, versículo 28. Isaías capítulo 1, versículo 28. Isaías 1, 28 dice así la palabra de Dios: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán, ¿qué, hermanos? ¿Quién quiere abandonar a Jehová en esta tarde? ¿Quién quiere darle la espalda a Dios en esta tarde? ¿Quién dice, a mí no me interesa la palabra de Dios, menosprecio con todo mi corazón la palabra de Dios y yo me voy, no quiero saber más nada? ¿Habrá alguien así? Pero los rebeldes y pecadores, dice, aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán
consumidos. Serán reducidos a ceniza. Serán reducidos a polvo. Serán reducidos a nada. Los que dejan a Dios. La primera consecuencia es destrucción. En Jeremías 17:13, mire lo que dice ahí, por favor. Jeremías 17:13. Jeremías 17:13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Todos los que dejan a Jehová serán avergonzados. La segunda cosa que hay o que pasa en la vida de un cristiano que toma en poco la palabra de Dios, que abandona a Dios, no solamente es la destrucción, sino también la vergüenza. Todos los que te dejan serán avergonzados. En Jeremías capítulo 2 y el versículo 19, miren lo que dice ahí, la tercera cosa. Jeremías capítulo 2 y el versículo 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad te castigará. La tercera cosa es la amargura. La tercera cosa o la tercera consecuencia de dejar, de abandonar, de dar la espalda a quien dio todo en la cruz del Calvario por usted y por mí es la amargura. Tal vez si usted está amargado, tal vez esté dando usted la espalda a los preceptos de Dios. Porque la palabra de Dios es tan clara que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y la cuarta cosa la encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Romanos capítulo 1 y el versículo 28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La cuarta cosa es una mente reprobada. Dice, no tuvieron en cuenta a Dios. Ellos prefirieron no tener en cuenta a Dios, prefirieron no tomar en cuenta a Dios, decidieron abandonar, decidieron darle la espalda a Dios y a sus preceptos, decidieron no atender la voz de Dios, decidieron no atender los mandamientos de Dios, y a consecuencia de eso, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando, dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. ¿Cómo hay cristianos llenos de maldad en su corazón, llenos de
envidia, llenos de homicidios, de contiendas, de engaño. ¿Cómo prevalecen las maldiciones en el corazón de los cristianos? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Desobedientes a los padres. ¿Cuántos jóvenes hoy en día desobedientes a sus padres? Dios no te mandó a juzgar a tu papá. Dios no te mandó a juzgar a tu mamá o a tu abuelita o quien sea que esté al mando o al cargo tuyo. Dios no te mandó a señalarlos y a decir, es que tú haces esto, yo por eso actúo así. Déjate de cosas. Tu deber es obedecer a tu papá y a tu mamá, o a quien sea que esté a tu cargo. Esto es de una mente reprobada delante de Dios, que haya hijos detractores, que haya hijos que planean engaños, que planean contiendas, que hay maldad en su corazón, que están llenos de perversidad, de envidias, de avaricia, de desobediencia a sus padres. Pero cómo hacen falta jóvenes y cristianos que sean todo lo contrario a esto, que atiendan a la voz de Dios y que no tengamos en poco la voluntad y la voz de Dios, hermanos. ¿Sabe que en la antigüedad aún los padres decidían con qué muchacha o con qué muchacho se iba a casar su hijo o su hija? ¿Y qué pasaba entonces? Dijo un pastor que ser joven es ser sinónimo de ser menso. Simplemente los padres entendían que los jóvenes a veces no tomamos las mejores decisiones, amén. Pero gloria a Dios por aquellos jóvenes que se sujetaban a sus padres y obedecían a sus padres aún en eso. Tal vez tu mamá o tu papá te dicen, estudia, mijo, estudia, mírame cómo yo batallo para darles de comer. Estudia, por favor, no descuides tus estudios, échale ganas para que puedas tener un buen trabajo. Personalmente, a veces como me arrepiento de haber dejado la prepa. Jóvenes y aún cristianos desobedientes. Desobedientes. Es desobediencia no atender la voz de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos paramos aquí adelante, no es porque nosotros seamos perfectos. De hecho, yo creo que somos más pecadores que ustedes. Como que no les gustó a los predicadores. Yo creo que sí somos más pecadores, pero también entendemos que solamente de Dios dependemos. También entendemos que solamente de Dios dependemos, porque no es el que se para aquí a hablar, a gritar o a brincar o a patear sillas, amén. Es Dios quien habla al corazón. ¿Sí? Así que si usted decide cerrar sus oídos, dormirse en el servicio, no me está dando la espalda a mí, no me está desechando a mí, porque yo le estoy predicando la palabra de Dios. No traigo el libro del Mormón, no traigo tampoco la traducción al Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, no traigo el libro rojo, amén. No traigo ningún otro libro de filosofía ni ningún libro de filosofía carnal, me refiero a la filosofía de este mundo. No traigo libro de texto, no traigo un libro escrito por
¿Cómo se llama ese? Paul Watcher, ¿o cómo se llama? Traigo la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Así que, si usted decide no importarle la palabra de Dios predicada en esta tarde, yo lo siento mucho por usted. Probablemente tenga alguno de estos 10 síntomas. Y probablemente se vaya a encontrar en algún momento con destrucción, con vergüenza, con amargura. Y probablemente Dios lo entregue a una mente reprobada. Natán dijo estas palabras a David. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Si yo, David, soy testigo de todas las maravillas que Dios ha hecho contigo. Yo soy testigo de todo lo que Dios te ha dado. Cómo Dios ha engrandecido tu reino. ¿Por qué te emberrinchaste y por qué abandonaste la palabra de Dios? Y ahora Dios nos pregunta a nosotros, ¿por qué abandonamos la palabra de Dios? ¿Por qué damos la espalda a Dios? ¿Por qué decidimos no tomar acción cuando su palabra es predicada? ¿Por qué no nos arrodillamos cuando viene la invitación? ¿Qué acaso Dios no le ha hablado? Si Dios no le ha hablado, con más razón debería usted arrodillarse y pedirle a Dios y buscar en el corazón de Dios. ¿Por qué, Señor, no me hablaste en esta noche? ¿Acaso no te has agradado de mí? ¿Qué es lo que no te agrada para yo quitarlo, Señor? Por favor, no me abandones. Yo necesito escuchar tu palabra. Necesito escuchar tu guía, Señor. ¿Por qué tomamos en poco la palabra de Jehová? Porque somos como David. Porque queremos aparentar sin más, aunque, fíjese, a veces queremos aparentar que todo está bien. Y todos sabemos que no está bien, pero usted quiere aparentar que está bien. Y nosotros ya sabemos que usted está aparentando que todo está bien, pero no. ¿Sí me entendieron el trabalenguas? ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? ¿Por qué decidimos voluntariamente darle la espalda a Dios? ¿Por qué tenemos en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué, David, tuviste en poco la palabra de Jehová? Hermano, hermana, ¿por qué tenemos en poco la palabra de Dios? Si Natán estuviera aquí y diría, iglesia, ¿por qué has tenido en poco muchas veces la palabra de Dios? ¿Sabe cuál fue la siguiente acción de David? ¿Sabe usted cuál fue la siguiente acción? No. David no fue como nosotros que cuando se nos enfrenta un pecado, se nos enfrenta a algo que tenemos que cambiar, nosotros decimos, no, pues es que yo lo hice por esto, y tratamos de excusarnos y tratamos de buscar un parapeto para no aceptar nuestra culpa. ¿Qué fue lo que hizo David después de que Natán dijo estas palabras? Dijo David, pequé yo contra Jehová. Reconoció David su pecado. ¿Cuántos en esta tarde reconocerán su pecado? Todos con los ojos cerrados, con el rostro inclinado. Puestos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Si el Señor le ha hablado, ¿por qué no se arrodilla? Si no le ha hablado, también arrodíllese y pídale a Dios que le hable. ¿Por qué has abandonado a tu Dios? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué, joven, has abandonado a Dios?
¿Acaso Dios te ha hecho algún mal? ¿Acaso Dios te ha dejado solo? Dios no ha dejado solo a nadie. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. ¿Por qué tenemos en poco la palabra de Jehová? Tal vez en esta tarde usted reconoce y diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo reconozco que no tengo a Jesús en mi corazón. Y yo voluntariamente quiero en esta tarde invitar a Cristo a mi corazón. ¿Sabe? La palabra de Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está tocando probablemente la puerta de tu corazón. Tal vez tú lo estás sintiendo, pero tal vez tienes años en la iglesia, tal vez tienes tiempo viniendo a la iglesia, o tal vez te da vergüenza. Déjeme decirle que el infierno está lleno de gente que tuvo vergüenza seguir a Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántos dirán, yo quiero aceptar, invitar a Jesús a mi corazón en esta tarde? ¿Habrá alguien así? Déjeme ver su mano. Quiero orar por usted y mostrarle cómo usted puede aceptar a Jesús. Cómo usted puede estar 100% seguro de la vida eterna con Dios. ¿Habrá alguien así? Déjeme ver su mano, por favor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien que diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón? O tal vez cambiamos la invitación y tal vez usted reconozca y diga, yo he abandonado a Dios muchas veces. Yo he dado la espalda y tenido en poco la palabra de Dios. ¿Habrá alguien así? Déjeme orar por usted, por favor. Déjeme orar por usted, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Tal vez habrá alguien más, uno más, tal vez habrá uno más. Tal vez habrá alguien que diga, yo necesito de Dios, yo necesito servirle a Dios. ¿Cuántos dirán, yo quiero a partir de hoy dedicar mi vida a servirle a Dios de tiempo completo? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Este mundo necesita cristianos, hombres y mujeres que se levanten a trabajar para el Señor. Que tomen la bandera de su palabra, que tomen la bandera de Cristo. Tal vez ahí en tu colonia tus amigos necesitan escuchar el evangelio de Cristo. Dios te quiere usar a ti. Él dijo, mirad los campos que están blancos para la siega. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué tenemos en poco la palabra de Dios, pastor? Padre Celestial, te damos gracias por hablarnos, por tener misericordia de nosotros, Señor, porque esto es más que una advertencia. Padre, perdónanos porque muchas veces tenemos en poco tu palabra. No solamente la tenemos en poco, sino que le damos la espalda, haciendo nosotros nuestra propia voluntad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.